Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet. En el día de hoy vamos a comentar sobre un asunto que me parece relevante para el futuro del país y también para entender parte de nuestro pasado, y es nuestra fase de industrialización. En el siglo pasado, creo que como América Latina en muchas partes, y obviamente Colombia no fue la excepción, se dio un proceso de industrialización que tuvo algún nivel de desarrollo y que, y esta es mi opinión, tuvo también algunos problemas que evitaron tal vez que se hubiera desarrollado más intensamente. En los últimos años, con el avance de China, algunos autores empezaron a considerar que esa capacidad productiva de China prácticamente condenaba cualquier posibilidad para América Latina de volver a pensar en un proceso de industrialización. Pero pues hay acontecimientos relativamente recientes que podrían en duda que estamos condenados. Y entonces hoy vamos a intentar comentar algunas ideas con los invitados sobre si Colombia y en general América Latina, pero particularmente nuestro país, tiene alguna posibilidad de una nueva fase de industrialización. Entonces, para desarrollar este tema, pues estos son nuestros invitados. Para iniciar la conversación de hoy, yo creo que lo lógico es hablar de esa primera etapa de industrialización que tuvimos en Colombia. No sé, yo creo que se fortaleció a mediados del siglo pasado, pero seguramente Diego nos confirma, y Ricardo, tal vez un poco antes, pero esa primera etapa en que Colombia, América Latina, desarrolló industrias, yo quería que nos comentaran eso, bueno, eso que también salió y dónde se dio, qué se dio, y también qué hicimos mal para que de pronto no se hubiera desarrollado más intensamente. Entonces creo que de pronto Diego podía empezar, que está encargado de esos temas. Hoy tenemos dos invitados egresados de AFIT, ingenieros de producción, coincidencialmente los dos, pero Diego ha estado también enfocado en el tema económico, y por eso me gustaría que empezara Diego como un poco a hacer ese recuento para los que no conocemos del tema. Sí. Yo creo que es interesante como tener un contexto. La revolución industrial arranca en 1750 en Inglaterra. El siguiente país que tuvo un proceso de industrialización acelerada fue Estados Unidos. Ese proceso en Estados Unidos se dio entre 1840, 1850 y 1900 en su fase de mayor crecimiento. Nosotros arrancamos nuestro proceso de industrialización a finales de 1890, 1900, en Antioquia muy específicamente, y derivado de un proceso industrial importante en el que se habían dado las bases, que fue la mina del Zancudo. Y todo lo que de ese ejercicio de minería había derivado como encadenamientos en metalurgia, en partes, en transportes, en técnicas de administración y en un componente muy importante, las sociedades de minas, que fueron el elemento antecesor de la sociedad anónima. La sociedad anónima, de hecho, se viene a consolidar en Inglaterra en 1860. Miren que estamos hablando de momentos muy similares. No era muy grande el desfase que tenía Antioquia en ese momento, sí era muy grande el desfase que tenía el resto de Colombia y muchos países de Latinoamérica, pero en el momento Antioquia era una región de un crecimiento muy acelerado, una generación que se llamó la generación dorada, la generación que en 1910 escribió un pequeño libro diciendo las empresas que había y todas las empresas que había que montar, y en 1940 las había montado todas. En 1950 un historiador decía que
Medellín era el Manchester de Latinoamérica, pero mira, el asunto, cuando hicimos la Agenda de Innovación Científica y Tecnológica a comienzos de los 2000 en Antioquia, la pregunta que nos hicimos es, ¿y qué hemos aprendido en los últimos 50 años? ¿Qué aprendió Antioquia entre 1950 y 2000 que fuera legal? ¿Y por qué nos habíamos estancado? Yendo un poco más atrás de las razones del estancamiento latinoamericano, ya no solo un estancamiento de Antioquia, sino un estancamiento de Colombia, pero sobre todo de Latinoamérica en los últimos 70 años, yo creo que hubo unas malas ideas muy bien implementadas, que terminaron inhibiendo las dinámicas de empresarismo, de innovación y de transformación. Por algunas cosas nos encantaron las ideas de que éramos unas víctimas terribles de los países desarrollados, que ellos se habían aprovechado de nosotros, que era un problema de centro-periferia y que nosotros éramos la periferia, que estábamos condenados a ser productores de materias primas por el abuso de todos ellos. Y nos creímos un cuento muy precario, y mientras tanto otros que no se creyeron ese cuento, que afortunadamente no tuvieron noticia de él, pues se desarrollaron de manera acelerada en esas décadas. Nosotros en 1990 arrancamos con un proceso de reflexión a nivel latinoamericano y específicamente en Colombia con la apertura económica, y en 2000 arrancamos un proceso muy bonito en Antioquia, que fue cómo transformarnos para el futuro, un librito que llamaba Si Antioquia aprende, habrá futuro. Y en ese librito de Antioquia aprende, habrá futuro se planteaba que nosotros nos teníamos que internacionalizar, se planteaba que nosotros teníamos que transformar nuestro patrón de especialización, las cosas que sabíamos hacer, no solo en la industria, Juan David, sino también en todos los demás temas. Hoy en día el sector de servicios ocupa el 53-57% de las economías. En Alemania y en Corea, el sector industrial ocupa más o menos el 22-25% del Producto Interno Bruto. Pero en los demás países, el porcentaje de participación de la industria está por debajo del 15%. En Colombia está en el 14%. Entonces, en realidad son muchas actividades de altísimo valor que configuran esa canasta de consumo de las familias, canasta de aprovisionamiento de las empresas. Entonces yo creo que lo que tenemos que dar es un salto a una economía muy moderna que contiene industrialización, pero que contiene también toda otra cantidad de actividades. El balance de esa transformación en Antioquia es sorprendente, es muy, muy importante. Irónicamente, en economía no tenemos instrumentos todavía para medir eso. Nosotros tratamos de medir la internacionalización de una economía con las exportaciones, pero es que las exportaciones son solo un instrumento bastante limitado. Ricardo es protagonista de un proceso muy interesante que lo han tenido varias empresas. Nosotros lo que exportamos fue capacidades de hacer cosas. Corona, un ejemplo, y Nutresa, otro ejemplo, tienen decenas de plantas en el mundo que son administradas, gestionadas desde acá, desde Medellín, con unas empresas que aquí tienen sus hubs de administración y son grandes redes de operación global. Eso son plataformas de producción global. Ahí lo que nos cabe la pregunta es por qué fue mucho mejor para ellos comprar o montar empresas en el exterior que montarlas acá. Que luego, si me das tiempo y no me estoy alargando mucho, qué pena con Ricardo, es una reflexión importante para hacer. Pero miren otra serie de cosas que son muy importantes. Uno no exporta transmisión de energía, uno exporta capacidad de gestión y capacidad de inversión y capacidad de estructuración para montar redes de transmisión de energía. Fue lo que hizo ISA. Lo mismo con servicios públicos, que es lo que ha hecho EPM. Lo mismo con operación de plantas cementeras o con redes logísticas de concreto. Eso es lo que ha hecho Argos. Entonces miren que lo que hemos tenido es un proceso de internacionalización muy profundo, muy importante, del cual no podemos tener registro porque uno tiene registro de las exportaciones, no de estas capacidades de gestión globales, que digamos que es lo más importante que ha ocurrido en las recientes décadas en el mundo. Pero creo que hemos avanzado y yo creo, y yo soy convencido de que tenemos muchas oportunidades tanto en lo industrial como en todos los demás campos. Yo creo que hemos avanzado en muchas cosas, pero sí tenemos un problema muy grave. Nosotros no le damos espacio a las empresas para que sean rentables y crezcan. Cuando tienes un país como Colombia, que el 73% de las utilidades son capturadas por el Estado,
pues eso se convierte en que esos proyectos que se puedan hacer en Colombia tienen bajas tasas internas de retorno, pues van a tener mucha mejor tasa interna de retorno en cualquiera de los otros países diferentes a Latinoamérica. Y nosotros hicimos un trabajo, pues ya está en publicación, en que mostrábamos cómo países con altas tasas de captura, con alto government take de la economía, esas economías no crecían ni las empresas podían prosperar. Podían tener muchos empresarios, muchos nuevos emprendedores, pero esas nuevas empresas se les quedan chiquitas. En cambio, países donde esas tasas de tributación están por debajo del 40%, como Irlanda, como Israel, como Corea, como las zonas especiales de China, como Canadá, todos esos países han tenido altísimas tasas de crecimiento y han logrado construir economías mucho más innovadoras, mucho más incluyentes, economías donde se ha superado la pobreza, y nosotros en Latinoamérica nos hemos quedado con un Estado grande, aparatoso, que impide la innovación, que impide el empresarismo, y que esas grandes volúmenes de dinero de los que se apropia, pues son presa fácil de estructuras corruptas como son aparatos políticos que terminan haciendo asignaciones inadecuadas, cuando no oscuras, de esos recursos. Yo quisiera de pronto, para mirar estos problemas, y agradeciendo a Diego pues ese resumen tan profundo y tan cortico al mismo tiempo, de esos males que tal vez uno piensa que hicieron que el proceso de industrialización nuestro no creciera, nada más yo creo que de un exceso en el tiempo de un modelo de protección que generó una industria, estoy generalizando, pero una industria que no se preocupaba por ser eficiente porque tenía mercados cautivos. Pero en parte también, y Ricardo lo sabe más porque está encargado de las áreas logísticas de un grupo industrial muy importante de este país, incluso que uno de sus dueños también fue fundador de esta universidad, el doctor don Hernán Echavarría, es que nosotros aprendimos, como dijo Diego, a hacer cosas, pero hacer cosas significa que uno tiene detrás un sistema logístico que te lleva a las materias primas, que te permite integrar producciones y después despachar los productos terminados. Y en eso yo creo que nosotros sí tenemos un pecado grande. Nuestro sistema logístico, mi opinión es que está como 100 años atrasado, pero Ricardo, que lo ha sufrido y que han sobrevivido a pesar de él, ¿qué opinas? Si fue realmente, nos metimos en industria sin tener las otras instalaciones listas, o qué ha pasado? Bueno, gracias, Juan. Muy claro, pues, el resumen de Diego, pues, y la verdad, muy profundo, pues, y estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que en los temas de la industrialización, se nos olvidó ese pedacito. O sea, el tema, aparte del tema, pues, de economía y de gobierno, pues, que está hablando Diego, hay un tema de logística, ¿cierto? Hay un tema que es que si nos vamos a internacionalizar, como fue la decisión, pues, en el año 2000, vamos a internacionalizar las compañías, pues para internacionalizar hay que llevar el producto desde donde se produce hasta donde se vende, el mercado, pues, donde se atiende, ¿cierto? Y lo que yo veo en Colombia, que ha cambiado con estos años, y seguramente cuando ahorita veamos qué tenemos para el futuro, va a cambiar algo las cosas y las posiciones, pero creamos industrias muy en el centro del país, ¿cierto? Entonces, en regiones como Antioquia, como Bogotá, y las regiones de la costa, que realmente son las que podrían exportar más y podrían estar más cerquita a los mercados, pues no se industrializaron en ese tiempo. Apenas ahorita estamos viendo varias compañías que están abriendo sus compañías o sus centros productivos precisamente, pues, en la zona de las costas. Con respecto al tema logístico, yo creo que el atraso es grande desde la misma concepción. O sea, el primer plan o programa logístico que lo tengo aquí, que es la Política Nacional de Logística, que es el COMPES 3982, la fecha que tiene es 13 de enero del 2020. O sea hace 2 años. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es que en Colombia la logística la entendíamos como por pedazos. No la entendíamos como una cadena completa de suministro donde yo tengo que hacer pasar por ciertas cosas y no la hemos amarrado. Entonces, al no amarrar la logística y no tenerla encadenada como cadena de suministro, pues lo que nos sucede es que son procesos supremamente engorrosos, los de exportación, cómo subir los contenedores,
llevar los contenedores por todas las carreteras, llevarlos al puerto, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que nos ha faltado y que todavía nos falta es utilizar todos los temas multimodales, ¿cierto? Nosotros seguimos siendo un país meramente carretero. Si uno quita el carbón y quita pues el carbón y el petróleo, básicamente el 96% de todos los otros productos, de todas las otras toneladas, salen en modo carretero. Entonces no estamos usando el río, no estamos usando el tren, que son pues modos más baratos de llevar los productos a otro lado. Yo creo que ahorita, bueno, entremos en la otra conversación de qué es lo que nos depara el futuro y hablemos de la prepandemia y pospandemia, pues vamos a tener otra conversación distinta que creo yo que sitúa a Colombia o va a situar a Colombia o Latinoamérica en otra parte. Pero la verdad sí nos falta mucho en los temas logísticos, logísticamente hablando, y yo lo digo es, lo primero que tuvimos que haber pensado era que la logística era una cadena y que teníamos que encadenar todos los puntos, incluyendo aquí no existen los nodos para hacer los multimodales, ¿cierto? Que ustedes los ven en todas partes, pues en Europa, en Estados Unidos, que llevar un contenedor, montarlo a un tren y de ahí montarlo a un camión es relativamente fácil. Están los centros multimodales pues diseñados para que eso pase. La pandemia nos enseñó otras cosas, que yo creo que ahorita las discutimos, pero completamente de acuerdo. Yo creo que en los temas de industrialización se nos perdió de que si nos queríamos internacionalizar, había que sacar el producto, no solamente hacerlo bien y con calidad, sino que había que llevarlo a otros sitios a un buen costo. Y pues aquí siempre se nos dijo, y yo creo que es el ejemplo que pone todo el mundo, que es que traer un contenedor de la China a Buenaventura era más barato que llevarlo de Medellín a la costa, lo cual era cierto prepandemia. Hoy pues pandemia no es, pero prepandemia sí era cierto. Sí, yo creo que pues hay seguramente son más los temas, pero yo creo que solamente con entender eso, una concepción de unos empresarios que fueron muy innovadores al principio, pero después con el modelo de protección se volvieron perezosos con máquinas de 1945 haciendo lo mismo en el 2000, con sistemas logísticos diseñados por carreteras como la que construyó mi abuelo para ir a Urabá, que era pues a pico y pala, donde teníamos unas capacidades de producción muy pequeñas, no teníamos necesidad de competir, porque pues si tuviéramos necesidad de competir, nosotros no hubiéramos puesto la industria textil en un hueco como Medellín, lo hubiéramos puesto en la costa, ¿cierto? Pero el sistema cerrado garantizaba que hubiéramos puesto incluso las textileras en Puerto Inírida y hubiera sido igualmente viable, porque hubiéramos tenido que comprarle las telas a las productoras nacionales. Hay muchos asuntos de política pública que yo creo que ustedes han mencionado, el tema de que no es que nosotros tuvimos ferrocarriles y los abandonamos, nosotros tuvimos transporte de mercancías por el río Magdalena y los abandonamos, no dice, pero a nosotros, ¿dónde nos volvimos tan bobos o tan flojos o tan perezosos o tan tontos? Yo no sé, pero algo nos pasó y nos acostumbramos a tener una industria ahí como para el mercado común o propio y yo creo que nos dormimos. Diego mencionó el tema de la internacionalización y mencionó una pregunta que sería tema de otro programa, es bueno, ¿y por qué nos fuimos más bien a comprar fábricas a otra parte y no las montamos nosotros aquí? Pero bueno, eso ya pasó y todo no tiene que ser todo de una sola manera. Pero cuando ese atranque que yo menciono y nos estancamos tal vez, obviamente estoy generalizando porque ha habido empresas muy activas, inicié el programa diciendo que con la transformación de China, de que se volvió la fábrica de este planeta, donde empezaron a producirse un montón del sistema de producción en China, con unas ventajas obviamente donde no había que cumplir muchas normas, donde la mano de obra era casi por comida, pues parecía que estábamos condenados a decir, no, pues si ustedes no aprovecharon esa fase inicial del siglo pasado, olvídense, porque ya montar una fábrica en Medellín, si la pueden montar en China, eso no tiene ninguna posibilidad. Y todo parecía, a mi juicio, como reforzar esa idea, pero, y Ricardo lo dijo ahora, en los últimos años nos han pasado cosas. Yo creo que la pandemia
y el problema que se ha generado en el sistema logístico ha hecho pensar que de pronto sí tenemos un chance. Yo quisiera que ustedes lo desarrollaran. ¿Cuál es esa oportunidad que aparentemente está ahí, que hay gente que lo ha entendido, otros no tanto, incluso otros que lo han desperdiciado? Yo creo que México, si no tuviera el presidente que tuviera, debería estar en una fase de abrirse a la industria, pero bueno, esperemos que no dure mucho. Pero, ¿qué fueron los acontecimientos que ustedes consideran que de pronto abren el panorama de que, hombre, vea, tienen un chance nuevo, aprovechenlo? ¿Qué serían esos factores que explican esa posibilidad renovada? Si me permite, Diego, yo Sí, trataría de dar como mi visión del asunto. La pandemia, digamos, lo primero que hizo fue generar una disrupción muy grande en los mercados. Al generar esa disrupción, porque por el orden en que se dio, ¿cierto? O sea, la pandemia arrancó en China, y después de que arrancó en China, pues se cerraron el mercado de China y no se podía más exportar. Luego la pandemia pasó a otras ciudades, a otros países, pero la primera, para hacer el cuento cortico, pues, y no contar toda la pandemia, la China volvió y arrancó y abrió primero que el resto de mercados. Los otros mercados fueron abriendo. Entonces, eso generó un desbalance gigante en todo el traslado de mercancías entre todos los países y todas las ciudades. Entonces, empezó a generar, la gente lo llama la crisis de los contenedores, pero la verdad es que no era que faltaran contenedores hay muchos y se están produciendo muchos, y no es que falten, sino que están en los sitios donde no deberían estar y lo están cargando en los sitios que no deberían estar porque se desordenó todo el sistema, digamos, de transporte, pues, de los materiales. ¿Eso qué ocasionó? Eso ocasionó que todas las industrias tenían unos problemas gigantes de materias primas, disrupciones de los chips, de cosas que creían que no le faltaban. Entonces, primero generó una disrupción en todas las industrias, de algunas materias primas que les faltaban y que ya se habían ido a China a comprarlas, ya las estaban, les funcionaba bien, eran 30 días, máximo 60 días, llegaban a los 60 días y pues tenían inventarios poquitos y los temas funcionaban bien. Con esa disrupción, ¿qué pasó? Ahí entonces empezaron las disrupciones de las cadenas y empezaron los fletes a subir. Entonces, seguramente ustedes han visto eso, pero el índice de los fletes que uno mira, pues el de Shanghai, donde arrancó la pandemia, que eran $3,000 por contenedor, pues llegaron hasta $20,000 por contenedor. Entonces, las materias primas, que un contenedor de una materia prima vale $10,000, uno pagar $20,000 solamente por el flete, pues eso empezó a que la gente, los industriales decían, bueno, pero yo ya no lo puedo traer de allá. Entonces arrancamos con la pandemia. Luego subieron los fletes, pues, o las tarifas. Luego, en todo este tiempo ha ocurrido una consolidación súper importante en las navieras. En 1996, el 80% de las cargas lo llevaban, el 80% de las toneladas lo llevaba casi el 20-30% de las mayores navieras. Ahora ese 80% lo lleva el top 5 de las navieras. Es decir, ha habido una consolidación muy importante en las navieras, lo que van a hacer que esas tarifas que subieron hasta los 20,000, pues no bajen nunca hasta los 3,000 donde estaban antes. Seguramente van a bajar, pero nunca van a llegar a los 3,000 porque, digamos, hay un mercado ahí de las navieras. Casi. Sí, yo lo llamo la OPEP de las navieras. Ellos deciden qué capacidad poner, dónde poner sus barcos y dónde poner los TEUs, pues, o los contenedores, básicamente. Entonces ellos deciden y entre ellos, que esto pues ya también todo el mundo lo sabe, los barcos son los mismos y se alquilan pues entre todos los mismos espacios. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora llego al punto de por qué sí hay una posibilidad, digamos, para Colombia. Esos fletes y esas tarifas, pues lo primero que va a pasar es que no van a llegar a los niveles que estaban antes. Entonces, las materias primas que compramos baratas, los productos baratos, pues ya no van a ser baratos porque las tarifas de fletes no van a ser baratas.
Lo segundo, China, digamos, dentro de todo el tema que sufrió de industrialización, que también ha sido de 20 años, pero lo hicieron a una velocidad impresionante. O sea, las vías allá, yo creo que ya son 10G, porque cuando yo estuve allá eran 5G, hoy ya deben ser 10G. Entonces, esa vaina generó y creció todo el mercado nacional. De hecho, usted va a industrias en China donde ya no exportan. Ellos todo el producto que exportaban lo están vendiendo en su mercado nacional. Entonces tienen un buen mercado nacional. ¿Dónde está entonces la oportunidad para Colombia? Para resumir y darle paso pues a Diego. Está ese en que en lo que llamamos y que el X-shoring, que es, bueno, donde yo produzco. Entonces, el offshoring, que era el que se había usado, todo el mundo se iba para lejos a producir porque era barato, buscando bajos costos, los fletes eran baratos de tránsito, no habían disrupciones, no tenía problemas con las navieras, con nadie, y llegaba el producto, el offshoring. Luego está el nearshoring, entonces, hombre, ya no lo hago tan lejos, necesito el producto más rápido, necesito bajar mis inventarios. Entonces, en Estados Unidos, en vez de hacerlo en China, lo hace en México, el nearshoring. Y luego está el onshoring, y es, bueno, yo ya tengo mi mercado, que es lo que le está pasando a China específicamente. Yo ya tengo mi mercado, tengo mis fábricas, pues en vez de vender para afuera, pues ahora vendo aquí en mi mercado. En esa nueva distribución de los que están vendiendo y los que tienen el mercado y las ventas, están escogiendo dónde producir. Entonces, países como Estados Unidos, que gran parte la tenían en el offshoring, seguramente los porcentajes, Diego, los debe saber, ya ahorita están pensando, no, entonces primero me acerco, ellos tienen bastante en México, nearshoring, pero también nearshoring para ellos sería Colombia, Centroamérica, y para Colombia sería una gran oportunidad, digamos, volver a la reindustrialización, así no nos hayamos industrializado la primera vez, volver a tener otra oportunidad de volver a, pues, a producir cosas, y no solamente cosas, sino servicios, ¿cierto? Yo creo que ese es un muy buen punto que pone Diego, y es el tema de vender cosas hacia afuera. No es solamente hacer cosas físicas, sino todos los temas de, por ejemplo, call center, todos los temas de servicios. Hay muchas cosas pues que se pueden vender, digamos, en sitios distintos y administrarlos desde sitios distintos. Entonces, yo lo que sí creo es que sí tenemos esa otra oportunidad. No sé, Juan o Diego, ¿qué opinan? Solo unas pequeñas anotaciones complementarias de lo que nos cuenta Ricardo. Hay un trabajo sobre el tema de la consolidación de las navieras de la Organización de Aduanas Norteamericana, y ellos son más drásticos. Ellos dicen que lo de los contenedores fue la disculpa que utilizaron, porque exactamente la consolidación se estaba dando en los 2 años anteriores, y esa consolidación arrastró todos estos fletes arriba con unos costos muy grandes. Yo creo que para los países que estaban embarcados en un esquema prioritariamente exportador. Yo creo que en la reflexión de China amerita un análisis de qué tan estructural o coyuntural se convertían esas ventajas chinas, porque en algún momento todo el mundo dijo, bueno, todo lo que se produzca va a ser en China. Hemos estado trabajando en unos proyectos de relocalización, de relocalización originados por los propios chinos, en que ellos quieren montar sus plantas en otros lugares del mundo. Y hemos estado trabajando con esas firmas chinas en esos ejercicios de relocalización. Y una primera cosa, que la energía sea muy barata en China ya no es tal, que la mano de obra sea muy barata en China tampoco lo es tal. Ahora, ¿qué se enfrentan? Enfrentan al menos 2 elementos que los inquietan muchísimo. La reacción de Trump y el control a los aprovisionamientos desde China y los aumentos de aranceles los afectan muchísimo, incluso en sectores muy sensibles para la propia inversión norteamericana, como son los paneles solares. Ahora, colocar plantas de paneles solares en Colombia es sorprendentemente rentable, porque uno puede hacer aquí, con un esquema de utilización de nuestras ventajas del TLC, una fuente de aprovisionamiento para Estados Unidos y para Europa, con componentes traídos desde allá o desde Japón, desde China o desde Japón, y con muchas partes elaboradas desde acá, y entonces se generan
En ese ejercicio, que puede ser un prototipo, se generan unas posibilidades de relocalización muy importantes dentro de eso que nos cuenta Ricardo, de esas plataformas globales de producción, en lo que el nearshoring empieza a ser un elemento muy clave, que es fundamental. Unas políticas de desarrollo económico y de construcción de país que realmente sean favorables a la empresa, a que estas cosas ocurran, con niveles de 73% de government take, de captura, con impuestos de renta, además de todos los demás impuestos sobre las empresas. Es muy difícil montar proyectos. Segundo punto, con estructuras de crédito, tanto en plazos como en costos de financiación, tan altas como las que tiene Latinoamérica, le es difícil. Si Colombia también logra corregir eso, que Colombia afortunadamente, digamos que tiene una banca menos atrasada que las de muchos otros países latinoamericanos, representada en términos de márgenes de captura entre tasa de interés de captación y tasa de interés de colocación en los bancos. Pero necesitamos todavía avanzar mucho más y avanzar mucho más en esquemas de project finance y largos plazos, porque yéndonos en el PIG nos vamos de abajo para arriba. En el último renglón está los impuestos del gobierno, de ahí para arriba está todo el costo de financiación, pero sigues para arriba están todos los costos de las ventas y costos logísticos, lo que nos cuenta Ricardo. Nosotros llevamos específicamente en Antioquia desde 2003-2004 tratando de rearmar nuestros esquemas logísticos en la región. Después de 16 años de trabajo, apenas estamos estrenando las 4G. Estamos muy avanzados en términos de comparación con el país con el avance de las 4G, pero fue un esfuerzo enorme que arranca en 2004-2005, definiendo esas autopistas para la competitividad que habíamos planteado en el primer plan de competitividad, que luego las convierte en autopistas de la montaña, en autopistas de la prosperidad, todos los nombres que le han cambiado, pero el hecho es que fue un proceso que arrancó en 2004 desde la región y diciendo no hay proyectos de vías para la región y los debemos montar. Pero entonces miren el tiempo que nos está llevando todo este proceso. Desde 2004-2005 empezamos a hablar de los puertos de Urabá y apenas van a arrancar su construcción. Ha habido muchos problemas de mucha índole, pero bueno, esa es toda la tarea de lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una oportunidad muy importante. Colombia configuraría una oportunidad espectacularmente interesante de consolidarse una presidencia como la de Federico Gutiérrez y se enredaría terriblemente con una presidencia como la de Gustavo Petro. Les pongo un ejemplo. Dos de los grandes productores de aluminio a nivel global se dieron a la tarea de decir, oiga, nosotros para poder exportar a Europa vamos a tener que tener un aluminio que tenga garantía de que la energía con que fue obtenido ese aluminio sea de fuente renovable. Y hicieron el mapeo de todo el mundo. Aterrizaron en Colombia. Después de revisar Noruega, después de revisar Brasil, después de revisar Paraguay, aquí están. Colombia tiene un potencial de energía renovable enorme. Esa par de empresas de aluminio saben que las importaciones de aluminio en Europa van a quedar grabadas intensamente si son aluminios obtenidos de energía derivada de fuentes fósiles. Colombia en eso y una cantidad de aspectos tiene un posicionamiento estratégico valiosísimo. Nosotros tendríamos una oportunidad maravillosa de construir capacidades industriales, de construir capacidades de alto valor agregado en servicios basados en tecnología. Nosotros tenemos la oportunidad, como decimos en la visión de Antioquia al 2035, de ser el hub de multilatinas que operan desde Medellín para un mercado de 200 millones de habitantes, cosa que fue ocurriendo y se ha ido consolidando. Pues nosotros tenemos toda esa cantidad de oportunidades muy bonitas. ¿Qué necesitamos? Abandonar las viejas malas ideas que tuvimos en Latinoamérica en estos 70 años. Necesitamos reestructurar nuestros esquemas arancelarios, necesitamos reestructurar nuestros esquemas tributarios, necesitamos renovar y potenciar nuestros esquemas de financiación, nuestros esquemas de crédito, necesitamos rearmar nuestros esquemas laborales. Tenemos un atranque derivado
de las malas concepciones del Estado y la sociedad. Irónicamente, tenemos más país, más recursos, más estructura que normatividad. Y nuestro gran problema hoy es toda la estructura normativa del Estado. Bueno, ha sido muy interesante que ustedes han planteado que sí existe la oportunidad, pero que tenemos que hacer cambios y lo rápido, porque ustedes lo mencionaban, y con ese recuento rápido de las carreteras que es que nos demoramos demasiado. Yo me acuerdo que nos demoramos como 10 años haciendo firmar finalmente el TLC, y cuando lo firmamos dijeron, uy, firmamos un TLC pero no teníamos la infraestructura. Entonces apenas surgió el plan de la infraestructura cuando habíamos firmado el TLC, cuando debió haber sido un proceso previo. Y todo se demora. O sea, yo le digo a mis estudiantes, es que llevamos haciendo el túnel de la línea yo no sé hace cuánto. Eso se lo hubieran dado al Chapo Guzmán y lo hubiera hecho como en 6 meses, pero nosotros nos demoramos haciendo hasta carreteras que no son complejas. Entonces, Diego y Ricardo que plantean que, digamos, esta lucecita que se nos dio de un cambio en la estructura productiva mundial, de redistribución del aparato productivo por la transformación de China y lo que sea el tema de transporte, pues implica que tenemos, que otra vez nos dieron un chance, pero que como todos los chances, si uno los deja pasar, pues entonces eso ya no es culpa de los chances, sino de uno. En el tema logístico, Ricardo, que tú mencionaste ahora, yo digo que sigue siendo lento, pero bueno, ahí uno ve que van a salir las 4 o las 5G, yo no sé en cuál van. Bueno, creo que las 5G están como las 5G celulares, todavía no las vamos a ver dentro de un rato, pero lo que están haciendo a tu juicio, Ricardo, y no necesito que, pues, insinuar que seas experto, pero lo que estás viendo en tema de desarrollo de infraestructura, ¿te parece que está más o menos aterrizado, se acomoda a esas opciones industriales, o seguimos haciendo carreteras por donde no deberían pasar o cosas por el estilo? ¿Cuál es tu opinión? No, yo creo que sí, sí estamos haciendo las carreteras donde son y las que son. Hay un tema de demora. Hay otro tema que yo creo que el país ya entendió, y es que el tema de infraestructura no es un tema de un programa de 4 años o de 2 años o de 3 años. O sea, la infraestructura de un país, digamos en términos de carreteras, de trenes, del río multimodal, pues tiene que ser planes que sean de 20, 30 años, donde se digan, vamos a correr por aquí esta carretera y por ahí se va, y nos duramos, digamos, todos los gobiernos o todo el que pase por ahí, pues sigan ese mismo plan, ¿cierto? Yo creería que eso ya lo entendimos, por lo menos hasta ahora, con los gobiernos, es, ya tenemos el plan, ya arrancamos por aquí, hagamos esa carretera y terminémosla, ¿cierto? Entonces, al terminar todo eso y que ya existe un plan, porque el plan existe, ya existe una política nacional de logística donde pone todos los temas de dónde son los multimodales, ya existe, digamos, puertos como el de Barranca, que es increíble. Yo no sé si ustedes saben, pero ya hoy, por ejemplo, uno puede traer una importación y cortar el BL en Barranca. O sea, que es un puerto fluvial, ¿cierto? No es un puerto marítimo, y eso nunca se había hecho. Y creo que nosotros fuimos los primeros que cortamos el primer BL de importaciones allá en Barranca. Precisamente. ¿Qué es un BL, Ricardo, para los que no sabemos? Qué pena, hombre. Ya me habías advertido. Un Bill of Lading es el documento que realmente le dice a uno de a dónde va la carga hasta dónde. Eso se llama un Bill of Lading, o un BL, pues le decimos normalmente. Entonces, los BLs no se cortaban sino en los puertos marítimos, ¿cierto? Entonces, a mí me contaban, por ejemplo, de allá del puerto, del que maneja el puerto de Impala de Barranca, de que, bueno, ¿y quiénes van a hacer esto? ¿Quiénes son los que gobiernan aquí? No, es que es la DIMAR, pero es que la DIMAR es del mar, ¿cierto? Aquí no está la de fluvial, no hay quién. Entonces, a ellos está en el ministerio. Entonces, ahí hay otro punto que yo creo que estoy completamente de acuerdo con Diego, es la regulación y la normatividad. Ese es un tema que va 2 pasos atrás siempre de lo que es la innovación y los procesos que se están dando en el mundo tan rápido, ¿cierto?
casos muy obvios, pues que yo creo que para todos son el Uber, el transporte urbano, los Rappi, todos esos temas y todos esos modelos, digamos, van a una velocidad muy rápida y la regulación y la normatividad va muy lenta. Entonces, los que hacemos las cosas siempre bajo las reglas y bajo las normas, pues perdemos tiempo mientras las reglas y las normas aparecen para poder poner a funcionar, digamos, los nuevos métodos. Pero para concluir a tu pregunta, yo creo que sí se están haciendo, creo que se están haciendo por donde es, creo que el puerto el de Turbo, los puertos, de hecho en Colombia tenemos unos muy buenos puertos. En el paro que hubo el año pasado, pues, y todo el tema de Buenaventura, donde todos nos fuimos para Cartagena, porque ya no teníamos a Buenaventura, porque estuvo parado pues un mes, pues ahí se demostró que el puerto de Buenaventura aguantaba, que tenía capacidad, que el otro, o sea, tenemos buenos puertos, necesitamos más, claro, necesitamos el de Turbo, necesitamos más en el Pacífico, necesitamos más en el río, o generar pues esas vías donde uno pueda tener un centro multimodal, llega a Barranca en su contenedor, baja el contenedor, lo monta en un camión y el camión lo lleva pues a una planta. Pero creo que ya entendimos, yo creo que como país sí entendimos de que estos planes tienen que ser a largo plazo. Y una vez los diseñamos, que ya están diseñados, pues hagámoslos. Eso ya es lo que yo diría, pues ya está ahí, hágale. Una pregunta, esto tiene muchas facetas, pero ustedes han mencionado varias veces que tenemos un socio muy malo, un socio que queda con el 72% de las ganancias, pero que no pone lo que debería poner. Ustedes han mencionado, necesitamos legislación, necesitamos instituciones, una actitud, digamos, como de socio en que venga, yo le voy a ayudar con infraestructura para que nos vaya bien a los dos, porque finalmente es un negocio bueno para el Estado y para los empresarios, que no los ve como enemigos, o no los debería ver como enemigos, sino como socios, como hacen los países desarrollados. Pero también pensando en el otro lado, en los empresarios, hay cosas que los empresarios todavía no entendemos o es un problema de la sociedad. Por ejemplo, Diego ahorita mencionó, que me parece un ejemplo muy bonito de ese proyecto de aluminio. Nos han dicho también, yo recuerdo, y yo no soy economista y lo lamento, pero que nosotros deberíamos tener, por ejemplo, un potencial agroindustrial muy grande, porque tenemos tierra, tenemos agua, tenemos sol, unas horas del año que no tiene nadie o muy pocos. El tema de tener recursos naturales que se puedan complejizar con valor agregado y volverlo industria, eso es una opción, porque tú dices, Diego, lo del aluminio, pero yo veo en el país unas contradicciones. Anda una onda de que la minería es el infierno y que es mala, pero si uno tiene aluminio y puede explotar aluminio y después puede producir cosas con aluminio, pues la lógica, y no tiene uno que ser premio Nobel de Economía para saber que si ustedes están diciendo que hay que acercar la producción con los recursos, pues hay que hacerlo. No hay como un problema de que estamos dejándonos, echando unos cuentos que están en contra de esas oportunidades, porque uno dice, ponga el aluminio, pero no haga minería de aluminio o de cobre, como acaban de decir, y el futuro eléctrico está asociado al cobre, y le acabamos de decir a unos mineros que no hagan una mina de cobre. ¿Eso no es también un problema como de lo que estamos aceptando como que es los paradigmas institucionales y sociales? No sé si se entiende la pregunta, Diego. Sí. Ricardo, yo creo que el tema con las ideologías es que son usualmente ideas muy básicas, muchas veces ideas muy primarias, no muy elaboradas y que no las volvemos a discutir y que no las volvemos a revisar. Entonces, hay una posición muy ideologizada de no a la minería, pero es que no hacemos las cuentas de todo. Lo primero es que su vida diaria depende de la minería. Entonces, lo primero es, si voy a ser un consumidor responsable, mi primera decisión es cómo me aseguro que esos productos de origen minero que estoy consumiendo sean de un origen adecuado. Es decir, que hayan sido obtenidos de minas que están siendo explotadas
de manera sostenible, pero no solo eso, ojalá dentro de una estrategia regenerativa, es decir, que la propia mina se ocupe no solo de ser sostenible, sino de estar recuperando impactos previos que tenía. Entonces, nos encantamos pensando que hacemos una enorme labor por la conservación del medio ambiente comprando un carro eléctrico. Pero es que ese carro eléctrico tiene fácilmente 5 veces más cobre que cualquier otro automóvil y además requiere cantidades enormes de cobre para transportar la energía que va a consumir y todo el proceso completo pues, para poder usar ese carro eléctrico. La humanidad va a necesitar la misma cantidad de cobre que ha producido en toda su historia para los siguientes 25 años. Y lo que nosotros necesitamos son nuevas minas de cobre construidas de una manera totalmente distinta como fueron construidas las anteriores y explotadas de una manera en que sean no solo sostenibles, sino regenerativas. Pues entonces, quien está comprometido con el medio ambiente, lo primero que debía decir era una cosa muy distinta, no a la minería. Debía estar diciendo es, sí a la minería bien hecha, necesitamos minería bien hecha. Decir no a la minería es una respuesta bastante precaria para que tengamos un mundo viable. Si fuéramos ambientalmente rigurosos y juiciosos, lo primero que estaríamos era buscando que podamos hacer proyectos mineros viables. Eso es todo lo que te digo de nuestra colección de ideas malas que nos están obstruyendo el desarrollo. Una parte muy importante de la demora de los proyectos de infraestructura han sido malas ideas sobre cómo tener un medio ambiente amigable que nos permita superar la pobreza a la vez que hacemos uso de los recursos adecuadamente. Esas malas ideas sobre el medio ambiente y sobre las consultas previas y demás es lo que ha tenido tan atrasados todos los proyectos en Colombia y ahí estás viendo los tiempos que les decimos que se han demorado. ¿Cuál ha sido la gran demora del puerto de Urabá? La construcción del puerto de Urabá toma 3 años. ¿Qué han sido todos estos años? Consultas previas, licencias ambientales, discusiones con comunidades, arreglos con los alcaldes de la región, toda la cantidad de cosas que se llaman la entropía del latinoamericano. Esa entropía del latinoamericano es la que nos tiene sumidos en esta situación. Pero entonces esa misma pretensión y que ustedes lo han planteado de que tenemos que reducir los sistemas logísticos, que no podemos estar mandando tan barato cosas de un lado para el otro, eso también no termina siendo una opción para nosotros. Un país que tiene recursos naturales, pero que también se ha vuelto un paradigma, que es que tener recursos naturales es una maldición. Y no tiene ningún sentido porque si yo tengo recursos naturales y de ahí los saco de la mina o de la tierra y ahí monto una industria, lo que estoy haciendo es lo que se supone debería estar haciendo para ser competitivo y para cuidar el ambiente. Así es. Pero sí hay un chance de que entonces aprovechemos lo que la naturaleza nos dio y que lo hagamos en conexión con lo que nosotros tenemos que hacer o vamos a seguir pensando que es que no, que lo mejor es que hagamos mermeladas y que con eso vamos a sacar de la pobreza a la gente. Si lo que tenemos que volvernos es eficiente y si están diciendo recorten las líneas logísticas, pues si los tenemos los recursos y la posibilidad de la industria, pues yo no sé por qué es tan complicado. ¿Será que uno simplifica demasiado? Qué pena, Ricardo, que esté interviniendo tanto. No, Juan David, lo que pasa es que esas malas ideas están. De hecho, estamos a puertas de tomar una decisión por un conjunto de malas ideas o por un conjunto de ideas todavía incompletas que todavía le falta más elaboración, pero por lo menos no son el conjunto de malas ideas. Yo creo que las malas ideas no permanecen eternamente, las superamos. La pregunta mía es, ¿cuánto nos vamos a demorar para superar esas malas ideas? Ojalá tengamos una buena oportunidad de reconstruir nuestros modelos mentales, nuestros modelos de Estado, nuestros modelos de inversión, nuestras visiones de la labor de los empresarios y que con base en eso podamos construir un proceso de transformación importante, persistente, ojalá acelerado, de Colombia y de muchos más países latinoamericanos. Hay otro tema, pues el tiempo está corriendo más rápido que lo que corren las carreteras de Colombia, pero
yo leí hace poco, porque hace unos años uno oía discusiones sobre este tema diciendo, hay que pensar en una relocalización de la producción, ya no tenemos que estar por un embudo donde todas las materias primas y productos terminados pasan por China. Como mencionó Diego, la pasada de Trump pues aceleró de una manera un poco tosca la idea de relocalizar. Pero hay una cosa que es también un asunto de cuello de botella y leí hace poco un problema. México yo creo que tiene un potencial enorme de volverse la China latinoamericana, digámoslo así, pero veía informes esta mañana incluso de problemas de mano de obra. O sea, tenemos empresarios que yo creo que ya están entendiendo, esperemos que los gobiernos entiendan lo que hay que hacer. Pero yo estoy notando ese problema, porque hay gente que está diciendo, "Ah, si me van a decir que no produzca en China porque no queremos o que nos caen gordos los chinos, una, dos, yo me devuelvo para Estados Unidos o para mi país, pero yo mejor pongo un robot, porque no encuentro la gente ni estudiada, ni capacitada o con los niveles de eficiencia que necesita. Eso que ustedes están, Diego, en el mundo de los análisis y de los negocios y Ricardo en el mundo real, también no hay un compromiso de que nosotros, las universidades que supuestamente preparamos a los empresarios, necesitemos una transformación. Ricardo, vos que has tenido empleados en medio mundo, contanos cómo te ha ido con cada una de esas cosas. Sí, a ver, el tema de los empleados, pues, y lo que es la mano de obra, realmente está siendo un problema, ¿cierto? Digamos, conseguir, empezando por Estados Unidos, donde las personas, digamos, tienen un nivel de desempleo muy bajito y entonces prefieren unos empleos distintos a los que están hoy en día, digamos, o para la producción, lo cual está acelerando lo que mencionaste de las automatizaciones y de que en este momento las relocalizaciones que están haciendo los de Estados Unidos, cada vez que se van a traer una planta de China, pues lo que le van a hacer es, como tú dices, montarla en robots, ¿cierto? O sea, ellos no van a traer la gente ni la van a encontrar, sino pues ponerlas en robots. En México sucede algo parecido también. El encontrar gente para esos trabajos, digamos que son más operativos, es más complicado. Y prefieren estar en este momento saltando de trabajo y que estar en un trabajo mucho tiempo, digamos, haciendo carrera, pues como digamos estábamos acostumbrados. Entonces, yo creo que los temas de relocalización sí van a traer la automatización, o sea, eso sí va a pasar. Los temas de la mano de obra, realmente estamos viviendo una escasez de mano de obra increíble. Yo creo que pasa lo mismo que los contenedores. Tenemos la mano de obra donde no la necesitamos y la que está donde donde no está la producción, porque nos están faltando hasta conductores, que es algo que es increíble. O sea, seguramente ustedes vieron en Inglaterra, pues, que se acabó, no llegaron los pavos para la Navidad, pues, para el Thanksgiving, porque no habían conductores, y eso es una realidad, no habían conductores, porque los conductores que estaban en Inglaterra, entonces eran todos de España o de Europa, entonces como ya cerraron con el Brexit, entonces ya todos se fueron para Europa, ya no quedó nada en Inglaterra, y entonces todos los conductores quedaron allá y faltan en España. Allá mismo también, pues, faltan. En Colombia ya están empezando a faltar. O sea, uno, para contarles, pues, como números para contratar conductores, nosotros entrevistábamos 3 y contratábamos 1 hace unos años. Ya entrevistamos 10 y pues contratamos 1 porque no quieren ese trabajo. Entonces, yo sí creo que estamos sufriendo también por algo y en eso yo no sé las universidades o qué nos puede ayudar, pero sí veo que hay un cambio como de paradigma, de modelo mental, no sé, en cuanto a los trabajos. ¿Qué trabajos me gustan hacer y qué trabajos no me gustan hacer? Entonces, yo creo que ese es otro problema y creo que daría para otro programa, Juan David, Sí. qué está pasando con las personas, con el conocimiento y qué es lo que quieren hacer. Como dirían, todos quieren ser influencers, pero no todos podemos ser influencers, ¿cierto? Hay otros que tenemos que hacer otros trabajos. Diego, que ha estado en agendas de innovación también, porque
porque yo recuerdo, lo dije al principio, esta universidad se fundó por empresarios. El origen de esta universidad es muy pertinente porque fueron los empresarios de Colombia que dijeron, estamos montando un aparato productivo industrial importante, necesitamos gente para que nos ayude a que funcione y administrarlo. Y ese es el origen de AFIT. Y en este momento, y no es una cosa tampoco de ahora, pero venimos en una reflexión muy profunda, es, bueno, ¿y nosotros qué están esperando los empresarios de nosotros? Porque pareciera que la queja común es que es esa, es que los gerentes y los presidentes de las compañías dicen, yo no estoy encontrando lo que yo necesito. Ustedes están preparando gente para unos negocios que ya no son o para unas organizaciones que no son. ¿Eso es una exageración mía, Diego, o tu óptica es cuál? No, yo creo que lo normal por los simples retardos en la formación y en la actualización, en toda la historia hemos escuchado eso, que quien está saliendo de la universidad no está en lo que la empresa moderna y avanzada está teniendo. Eso lo han tenido que resolver todas las empresas en toda la historia, formando y adecuando a las personas que salieron de la universidad a las últimas tecnologías que simplemente las universidades por el proceso normal no estaban. Ahora se ha acelerado mucho más el tema y se ha vuelto más exigente, sobre todo porque ya las personas, más que títulos, requieren competencias y esas competencias ya empiezan a ser validadas a nivel global. Las universidades han sido muy lentas para empezar a validar esas competencias y muchas personas han encontrado mecanismos mucho más sencillos para validar esas competencias, demostrarlas y poderse insertar en el mercado laboral, no con títulos universitarios, sino con certificaciones de competencias, certificaciones que muchas veces las expide la propia institución que los va a recibir porque les hace unos exámenes, verifica sus competencias, no le pide ningún título, hace ese examen de ingreso para saber si es capaz de hacer bots en una empresa de inteligencia artificial que está generando mecanismos de administración automáticos. Entonces, eso nos va a estar ocurriendo y nos va a estar ocurriendo siempre. Lo que sí creo es que todos vamos a tener que tener una capacidad de reflexión mucho más rápida y el desarrollo está asociado a la capacidad de aprender de una sociedad y esa capacidad de aprender no es siempre sinónimo de capacidad de educar. La capacidad de aprender va mucho más allá de la educación y la capacidad de aprender de una sociedad se materializa es en las empresas y proyectos de generación de bienestar que sea capaz de montar, porque la que aprende es la sociedad y ese aprendizaje se da en el patrón de especialización y en las nuevas actividades económicas. Yo creo que en algunas partes de Latinoamérica tenemos un buen nivel de emprendimiento, unos buenos empresarios. Hay otras partes en Latinoamérica que tenemos empresarios muy precarios. Ese proteccionismo estuvo muy anclado también con esa visión corporativista que casi que nos venía desde la colonia con las mitas, con las encomiendas, con las alcabalas y con todos los mecanismos ya de asignación de mercados exclusivos cuando a vos te asignaban la sal o el estanco del aguardiente y demás. Entonces, esa visión precaria de empresarismo que tenemos en algunas partes de Latinoamérica y en algunas de nuestras legislaciones, pues nos hacen daño, pero yo creo que tenemos cómo responder. Yo diría, ¿no? Yo confío y tal vez hablo uno más con el deseo, pero lo que hemos visto en estos últimos 15 años en nuestra capacidad de hacer empresa, pues hemos visto que podemos operar muy exitosamente en Estados Unidos. Ricardo estuvo en Mansfield, en Estados Unidos, y tenemos muchos ejecutivos que están atendiendo sus obligaciones con suficiencia en plantas en Texas, en sistemas de distribución en Alabama y en Georgia, atendiendo y gerenciando plantas en Malasia, en Brasil, y Ricardo ha chuleado varios de estos lugares que he dicho. Entonces yo creo que capacidad tenemos, potencialidad tenemos, yo creo que nos falta aprender a organizarnos distinto como sociedad, y ese aprender a organizarnos distinto como sociedad se materializa en una nueva forma de Estado. Bueno, pues el tiempo se nos fue rápido. Yo primero pues les agradezco su participación porque fue muy ilustrativa y sobre todo yo creo que esperanzadora, porque parecía hasta hace poco que estábamos condenados a
a quedarnos aquí vendiéndonos las caras y haciendo lo mismo, pero nos están dando un chance como de decir, mire, lo vamos a invitar a este torneo de fútbol y es una gran oportunidad, pero tenemos que prepararnos, tenemos que entrenarnos, tenemos que hacer goles, no solamente porque nos invitaron, ya vamos a quedar de campeones, pero entonces, de nuevo, mil gracias a Diego, a Ricardo, creo que hay un reto muy grande, tan grande como la oportunidad que ustedes nos han pintado, y bueno, quería pues agradecerles a los dos y nos vemos en el próximo Campus Global.